y de las diferentes dificultades que ha pasado el pueblo argentino a partir de las medidas que han tomado sus diferentes gobiernos. Entonces veíamos cómo al finalizar el siglo XX, el Fondo Monetario Internacional propone aumento de impuestos. En el 2001 hay recortes de presupuesto, sobre todo en educación, y protestas, ¿verdad? Esto es parte de esa crisis que no logró solucionar jamás la Argentina, porque siguen en situaciones parecidas, ¿verdad? Lo más triste es lo que habíamos visto a la salida de capitales, es decir, muchos empresarios brasileños, argentinos lo que hacen es sacar su dinero de la Argentina por el temor a estas devaluaciones y pues, en fin, ¿verdad? Entonces, esto genera más problemas para la población. ¿Cómo reacciona el gobierno? No le permite sacar más de una cantidad al mes a la población, ricos y pobres, ¿verdad? Entonces, pues los ricos realmente, ¿cuál va a ser el problema? Son ricos, pero la gente pobre sí. Esto genera más dificultades a partir del 2001 y del 2001 al 3 tenemos la suspensión del pago de la deuda externa, más protestas, se devalúa la moneda argentina, el gobierno genera subsidios, pero hay 20 millones de pobres en el país. O sea, es para 20 millones, o sea, más que toda Guatemala. La gente es pobre, es demasiado. Para la riqueza que tiene la Argentina es absurdo. Se puede sacar al fin un poquito más de dinero y hay asesinato de 2 opositores al gobierno y en el 2003 se realizan elecciones. El nuevo gobierno no tiene más opciones. Hay que devaluar, ¿verdad? Y esto permite aumentar las exportaciones y se le hace ya pagos al Fondo Monetario Internacional por 9.810 millones de dólares. En aquella época, recordemos que el dólar sufre una devaluación en 2008 por la crisis que habíamos visto. Entonces, el 9.000 millones de dólares en 2003 es mucho más de lo que es ahora. En el 2005 habíamos visto que se hace un canje de deuda por bonos, porque es la opción que se les ocurre, ¿verdad? Se suprimen leyes de amnistía, hay juicios, se renuevan juicios por derechos humanos y hay manifestaciones reprimidas en la región de Patagonia. En 2005 la inflación es muy acelerada, se limita la exportación de carne para mantener el precio de... En el 2007 llegan los justicialistas. ¿Se acuerdan que los justicialistas eran los que antes se llamaban peronistas, no? Hay aumento del transporte público para disminuir los subsidios y hay un paro empresarial agropecuario en 2008. Y la Argentina depende hasta la actualidad de este sector. Entonces, esto es problema. Además, se da la crisis del 2008 en los Estados Unidos. El gobierno trata de promover el consumo interno, mejora la producción de automóviles, se le dan créditos a empresas y trabajadores, se estatizan los fondos de pensiones, los subsidios a menores de edad, aumentan a las jubilaciones. Todo esto favorece el consumo y equilibra un poquito el desgaste que ha tenido el país. Se hace la nacionalización petrolera otra vez, pero ese mismo año hay protestas por la corrupción para impedir impuesto al salario y otros impuestos. Ahí tenemos estas, digamos, de las protestas del 2001, ¿verdad? Y estas son las protestas del 2012. No sé si se da cuenta, pero es como una constante en la Argentina. Golpe de Estado, protestas, elecciones, golpe de Estado, en fin, ¿verdad? Y lo que hablábamos, con lo que terminábamos la semana pasada, las exploraciones petroleras británicas en las Malvinas en 2013. En fin, las Malvinas, ¿el problema cuál es? No es realmente el territorio, es el petróleo, ¿verdad? Y el petróleo, pues, está en manos británicas en lugar de estar en manos argentinas. Pero ni modo, es el mismo caso de Belice, el mismo caso de Belice.
De 2015 al 19 gobierna Mauricio Macri. No sé si se acuerda, la semana pasada vimos eh, que la familia Macri había obtenido su riqueza a partir de ciertos privilegios estatales. Bueno, pues Macri, el Mauricio, es el representante de cómo la familia alcanza la cúspide del poder con el gobierno. Se le hizo juicio por espionaje de ciudadanos, acusaciones contra judíos en 1994, siguen devaluando, se le baja a los impuestos de exportación. Para este momento, la deuda de 5.000 millardos se adquiere una deuda para aumentar las reservas, se le hace aumento a la cuota de electricidad, hay despidos en el gobierno, nuevas protestas y eh, eh, parte de los, digamos, entre los cambios que hubo, que no mencioné, es que Buenos Aires es una ciudad enorme, más de 20 millones de personas, pero ha pasado como Guatemala, que la capital es más grande y realmente la capital absorbió a los municipios de alrededor, ¿no? Misco, uno no nota la diferencia entre Misco y Guatemala, con Chinautla tampoco, con Villanueva tampoco, ¿verdad? Entonces, la ciudad ha absorbido los municipios, pero los municipios siguen, tienen sus alcaldes y eso, ¿no? Entonces, lo mismo ha pasado con Buenos Aires, todo lo que más, porque la ciudad es muy gigantesca. Entonces, muchos de los impuestos correspondían a esas comunidades que rodean Buenos Aires. Pues los impuestos se concentran para la ciudad en este momento porque se considera que son las autoridades municipales de la propia capital los que deben manejar los recursos y no las comunidades a las que ha absorbido, ¿verdad? La mancha urbana. En el 2018 fíjese usted, el peso estaba a 17 pesos y pasa a 40 pesos por dólar. O sea, eso es escandaloso. O sea, imagínense usted, ahorita estamos casi a 8 quetzales por dólar. Imagínense que pasáramos a 36, ¿verdad? Es una cosa espantosa. Por supuesto, hay reducción del consumo. Otra vez se le pide ayuda al Fondo Monetario Internacional. Entre las protestas de 2016, mira acá, Macri para la mano, o sea, ya no, y la mano en rojo, porque es como la sangre, o sea, está haciéndole mucho daño a la Argentina, pero en el 2019, 58 pesos por dólar. La deuda se usa para pagar préstamos y otra vez tenemos la pobreza así, hay en la pobreza. Mucha gente pierde su trabajo, no tiene cómo solucionar sus problemas, en fin. Y para una economía tan grande como la Argentina, esto es realmente imperdonable. Desde 2019 al 22, el 19 se inicia la renegociación de la deuda, sigue la inflación, aquí llegan a 83 pesos por dólar. O sea, pobres los argentinos, de veras, pobres. En 2020 hay impuesto a la compra de dólares para financiar vivienda, agricultura e industria. Es decir, si usted compra dólares, paga un impuesto, ¿verdad? Y esto, digamos, a quién afecta directamente a los que compran, a los importadores, que compran productos fuera, porque todo se hace con dólares, ¿verdad? Entonces, para poder comprar dólares, usted tiene que pagar impuestos al gobierno. O sea, el gobierno argentino, hoy por hoy, está viendo de dónde saca dinero para salir de sus dificultades, ¿verdad? Porque eso fue hace 2 años, año y tracción, ¿verdad? Pero bueno, regularización de la deuda a pequeñas y medianas empresas y se le devuelven los recursos a las comunidades alrededor, a las municipalidades alrededor de Buenos Aires, porque realmente no solucionó nada, ¿verdad? Entonces, y en el 2020 tenemos el COVID-19 que lo mismo vuelve a afectar a los pobres argentinos. Aquí tenemos una de las avenidas famosas de Buenos Aires, que siempre está llena de carros, ¿verdad? Y en el 2020 la vemos vacía precisamente por el confinamiento de, que ocasiona el COVID.
Bueno, entonces fíjese, acabamos de hablar de la Argentina, entonces ahora hablemos de su vecino, Brasil. Acuérdense que venimos de sur a norte desde la semana pasada. En Brasil, entre 1930 y el 45, gobierna el país, o sea, pero Brasil es gigante. Brasil es casi toda Sudamérica. Después de Brasil, el otro país grande es Argentina, pero Brasil es gigante, es casi del tamaño de los Estados Unidos. Bueno, gobierna el país Getúlio Vargas y él relega a los cafetaleros. Desde el siglo XIX, ¿se acuerda usted que el sector más poderoso de Brasil eran los cafetaleros? Entonces Getúlio Vargas va a tratar de que ya no sean tan poderosos. Entre el 30 y el 34, después de un golpe de Estado, Vargas es el presidente y nombra interventor en cada estado. O sea, ¿cómo llega al poder Getúlio Vargas? Por un golpe. En el 32 hay un intento de golpe de Estado conocido como la Revolución Constitucionalista en Sao Paulo, pero queda suprimida. ¿Qué querían estos? Democracia. En el 34 hay una nueva constitución y adquiere importancia el Partido Comunista. ¿Se acuerda que ya hablamos del comunismo? Entonces, eh, aquí, pues los comunistas son favorecidos por el gobierno de Vargas. En el 35 hay un intento de golpe por los comunistas y otro por la derecha. O sea, ni los comunistas ni los de derecha quieren a Getúlio Vargas en el 35. Pero no prosperan. Entre el 37 y el 45, Vargas es dictador. En el 37, intento de golpe de Estado organizado por el gobierno para tener pretexto de suspender las elecciones. Fortalece la policía y acrecienta la censura. O sea, el señor es un dictador. No, vamos, no hay, no hay más forma de definir lo que es esto, ¿no? En el 41, Estados Unidos presiona a Brasil para que se uniera a los aliados. Getúlio Vargas no mucho quiere, ¿verdad? Hay un intento de invasión en el norte y se alía a los aliados, ahí sí que, ¿verdad? Se queda con los aliados, después del hundimiento de barcos brasileños por los nazis. Y, digamos, ¿qué pasa con las exportaciones? Se crea una empresa siderúrgica, se mejora el ejército, la fuerza aérea, la petrolera, la empresa de soda y sal, aseguradoras hidroeléctricas, se crea el salario mínimo y se promueve estabilidad laboral. Pero eso es a partir del 41, cuando, al igual que hemos visto en otros casos, ¿verdad? Estados Unidos se encarga de comprar la producción eh, de todos los países latinoamericanos para que ninguno quiera ayudar a los nazis. Aunque aquí, pues ya después del hundimiento de los barcos, pues ya Brasil está como más del lado estadounidense, pero el riesgo siempre existe. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Compra lo que produzca cada país de Latinoamérica. Hay un entusiasmo popular hacia los Estados Unidos. Y la foto que vemos ahí son brasileños que se fueron a ayudar a los estadounidenses en Europa, ¿verdad? Como parte de la Segunda Guerra Mundial. La, en 1945, cuando se acaba la guerra, ya no quieren dictadores en ninguna parte de América. Entonces, Getúlio Vargas es obligado a renunciar, ¿verdad? Y al fin se va el señor. En Brasil ocurre algo importante, ¿verdad? Aquí lo incluye en esta parte porque es aquí donde surge, ¿verdad? Lo vamos a conocer como la teología de la liberación. ¿Qué era la teología de la liberación? Era una corriente dentro de la Iglesia Católica para interpretar el mensaje cristiano. ¿Cómo surge? En 1952, misioneros presbiterianos en favelas en Sao Paulo son presbiterianos, no son católicos. Ellos recurren a la teología dialéctica protestante alemana.
¿En qué se basaba la teología dialéctica de los alemanes? Protestantes, no son católicos, pero existe en Alemania esto. Dios escoge un lado, ¿verdad? Dios escoge a los pobres. Y para esto se basan en una gran cantidad de textos bíblicos, empezando con la oración que dice la mamá de Jesús, ¿verdad? Cuando está llena del Espíritu Santo, así dice el Evangelio, ¿no? Dice a los ricos los despide vacíos, ¿verdad? Y a los pobres los colma y a los ricos los despide vacíos, ¿verdad? Pero, y después empiezan a buscar, ¿verdad? Que Moisés, los hebreos eran los esclavos, los pobres, y Dios los libera, ¿verdad? Y los lleva a la tierra de Canaán. Y ahí están todos los textos bíblicos, ¿verdad? La cosa es que, según los teólogos protestantes, Dios escoge siempre a los menos favorecidos, a los pobres. Esto lo llevan a Brasil misioneros y trabajan en favelas, es decir, barrios muy pobres con casas improvisadas en Sao Paulo. Sao Paulo es inmensa, ¿verdad? Hoy día Sao Paulo tiene 20 millones de habitantes también, es del mismo tamaño comparable con México y con Buenos Aires. Son ciudades gigantescas. Bueno, pues total, hay muchos pobres. Entonces, para el 55, estos presbiterianos deciden trabajar en fábricas en Sao Paulo, ¿verdad? ¿verdad? Dicen, nosotros estamos hablando de que Dios escoge a los pobres y todo, pero no somos pobres, no vivimos con el salario que vive la gente a la que le estamos hablando. Entonces ellos buscan trabajo y se ponen a trabajar y viven con lo que vive un trabajador pobre de Sao Paulo. Entonces, los estadounidenses empiezan a criticar a estos misioneros y porque son presbiterianos, es decir, son estadounidenses. Entonces, los sacan de Brasil. Algunos, pues, ya habían como cumplido su misión, digamos, y se regresan a su país, pero otros fueron expulsados. Y los que se quedan buscan acercarse con los católicos porque se quedan solitos, digamos, o sea, ya no están sus hermanos de religión, sus hermanos de iglesia, ya no están porque o se regresaron o fueron expulsados. Entonces dicen, bueno, pues nos quedan los católicos. Total, en Brasil casi todos eran católicos. Entonces se acercan a los católicos. En el 56, a partir de esto, un año después, se organizan las comunidades eclesiales de base en el área de Río de Janeiro. Río de Janeiro es otra ciudad grande de Brasil, ¿se acuerda usted? Que había en ese momento era la capital, en fin, y con muchos pobres también. Entonces, estas comunidades eclesiales de base toman como modelo esta teología protestante y dicen, pues, así estaba Jesús, realmente Jesús predicaba con los pobres, en fin. Bueno, para el 64, siempre en Brasil, el arzobispo de Recife es una ciudad que está al norte, ¿verdad? Empieza a dar discursos a favor de solucionar los problemas reales de la gente pobre, ¿verdad? No solo los mensajes como los que da el arzobispo de Guatemala, ¿verdad? Que son así generales, ¿verdad? Pues, que hay que ser bueno, que no hay que pecar, ¿verdad? Pero así como muy relajados. No, no, no. Ese señor era más concreto. Hay que resolver los problemas reales de la gente pobre. Entonces, un sacerdote que se llamaba Camilo Torres en Colombia, fíjese, por favor, aquí me brinco de Brasil y me voy a Colombia, porque pasa el mismo año. Ese mismo año, este señor que se llamaba Camilo Torres en Colombia formó un partido político comunista. Él había sido sacerdote, ya no era sacerdote, pero le preocupa la cuestión de la pobreza y piensa, como mucha gente, que la solución es Cuba. En Cuba no hay pobreza, en Cuba todos tienen educación, en Cuba todos tienen salud, todos tienen casa, entonces pues hagamos comunismo en Colombia. Y como no funcionó la cosa, se vuelve guerrillero y lo matan en 1965. ¿Cuál es el problema? Él había sido sacerdote.
ya no era sacerdote, pero había sido. Entonces esto va a tener impacto en mucha gente de la Iglesia Católica. Dicen, ah, caramba, este señor pues trataba de hacer algo bueno. Ojo, ojo. El principal problema que va a tener esto para la Iglesia en Europa es el comunismo es ateo. ¿Se acuerda que lo habíamos visto hace varias semanas? Hablamos que según Carlos Marx, Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, y se acuerda que lo hemos mencionado también, los comunistas mataban sacerdotes y monjes en Rusia, ¿cómo se llama? En Polonia, en Hungría, en Rumania. Y cuando los comunistas llegan a la China, matan a los monjes budistas, porque ahí no había católicos, ¿verdad? No había cristianos, había muy poquito. Pero también los matan. Pero a los que matan en montón son budistas, porque el budismo estaba muy difundido en la China. Entonces, o sea, los comunistas en general, según ellos, deben matar a los que engañan a la gente, que son los sacerdotes de cualquier religión. Entonces, en Europa van a decir, ¿cómo es posible que estos señores que dicen ser católicos, que dicen ser sacerdotes, que se ordenaron de sacerdotes, que ejercían, les gusta el comunismo si el comunismo dice que Dios no existe? O sea, bueno, pero en fin. Total, en el 64 se publica un libro que se llama Hacia una teología de liberación, de un peruano que se llamaba Gustavo Gutiérrez. Fíjese, por favor. Entonces tenemos tres cosas. Por un lado, tenemos lo que está pasando en Brasil. Por otro lado, tenemos un sacerdote que se vuelve guerrillero comunista, o sea, de pum pum, de disparar y matar. O sea, porque los guerrilleros no van con florecitas, sino que van con armas. En Colombia, y tenemos a un señor peruano que él es el que usa la palabra, ¿verdad? Hacia una teología de liberación. ¿Liberación de qué? De la pobreza. Pero hay que salir de esa situación precaria, ¿verdad? El proyecto no es malo realmente, pero la forma es la dificultad. Si hay que recurrir a los medios comunistas, hay que recurrir a la revolución violenta y hay que matar gente. Y el Camilo Torres es el ejemplo, ¿verdad? Que había sido sacerdote, se vuelve guerrillero, está dispuesto a matar seres humanos. Y entonces, ¿dónde está ahí el mensaje de Jesús? ¡Ay, usted! Pero la verdad es que también tiene razón. Porque usted me va a decir, pero los conquistadores españoles y portugueses llegaron y mataron gente e impusieron el cristianismo. Ahora, sí, y eso es lo que decían ellos también, ¿verdad? Decían, bueno, ya en otras épocas el cristianismo se ha difundido con métodos violentos. Entonces ahora se vale usar métodos violentos para imponer un poco de justicia en la sociedad. Bueno, en el 65, o sea, al año siguiente, se finaliza el Concilio Vaticano II. Y varios obispos latinoamericanos que estaban en Roma, ¿verdad? Es la primera vez que se pueden juntar todos. Emanuel, ¿se diga? Lick, cuando hablaba justamente de la parte de si hay que recurrir a las armas, y bueno, ya fuera del plan, en este caso de la teología de la liberación, si no estoy mal en el Código de Derecho Canónica de la Iglesia Católica, o bueno, en el Catecismo, no, creo que es más en el Código de Derecho Canónico, menciona un apartado justamente sobre esa parte de que levantarse uno las armas. Ajá. Sí, sí, fíjese que lo que el derecho canónico legitima es que si a usted como cristiano, ¿verdad? Pues como persona, lo atacan y van a matarlo a usted, a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos, usted tiene el derecho de defenderse, ¿verdad? Y si la única forma de defenderse del que viene a matarlo es ponerle la pistola y disparar, pues se vale que lo haga, porque usted está defendiendo su vida, está defendiendo la vida de sus seres queridos, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, el derecho canónico le permite, o por lo menos está por escrito, ¿verdad? Pero, que usted, en nombre de los campesinos de la finca X, agarre las armas y vaya a matar al dueño de la finca y al administrador de la finca,
Eso ya no, porque eso no es defender. Claro, usted puede decir, sí, estaba defendiendo la vida porque no les dan para comer, ¿verdad? Sí, pero no es el mismo caso, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, pero por supuesto, la situación llega a puntos extremos, a situaciones muy complicadas en cada país y en cada país, en cada región. Pero volviendo a esto, los obispos de Latinoamérica nunca se miraban entre sí. Tal vez escribían cartas porque habrían estudiado juntos, ¿verdad? Y llegaron a obispos, pero más nada. Entonces, con el Concilio Vaticano II, muchos obispos van a Roma y se encuentran allí y platican, ¿verdad? Y vos hablas español, sí, vos hablas... Pues, o sea, qué bonito encontrarse con gente que comparte por lo menos el idioma materno. Todos hablaban inglés, todos hablaban latín, todos hablaban algún otro idioma, pero lo bonito de hablar en su propio idioma. Y además de esto, la característica de que muchos de los problemas que existen en América Latina son los mismos, ¿verdad? Mucha pobreza, pocas industrias, salarios muy bajos, desempleo, gobiernos corruptos, golpes de Estado, en fin, lo mismo en todos lados, era lo mismo. Entonces, se juntan y quieren abordar los problemas del continente. Y fíjese, por favor, uh, en Argentina, ¿verdad? Acabamos de ver todos los problemas por los que ha pasado la Argentina. En el 65 seguía con sus problemas, ¿verdad? Entonces, el populismo peronista ofrecía algunos beneficios. De hecho, el actual Papa empezó cuando era patojo, ¿verdad? Cuando era joven. Eh, ten, Según los reportes, él tenía muchas, digamos, afinidad con los discursos peronistas, o sea que le parecía correcto lo que hacían los peronistas. ¿Va? Entonces, bueno, en fin, así como es como al Papa, pues a otros sacerdotes de la época. En el 67, el Papa Paulo VI, que es el que vemos ahí, eh, escribe una encíclica llamada Populorum Progressio, en el que aborda o describe, digamos, todos los problemas que tiene el tercer mundo, sobre todo de pobreza, de desigualdad, de hambre, de pobreza. Vale. Acuérdense, el tercer mundo es todo lo que no es Estados Unidos, Inglaterra, ni la Unión Soviética con sus amigos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente toda la América Latina es parte del tercer mundo. Bueno, entonces, al año siguiente, en el 68, se reúne por primera vez la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Colombia, en la ciudad de Medellín. Las siglas de la Conferencia Episcopal Latinoamericana es CELAM. Bueno, es el acróstico, porque realmente no son siglas, pero el CELAM se reúne en Medellín y muchos obispos y muchos sacerdotes que los acompañan como secretarios, como en fin, ¿no? Están en esta sintonía. América Latina tiene problemas en común, pero básicamente la pobreza. ¿Cómo se puede hablar de enseñar el mensaje de Jesús si la gente tiene hambre, si no tiene casa, si no tiene ropa? O sea, es muy sensato lo que están diciendo, tiene perfecto sentido. O sea, no están diciendo disparates, pero el problema es lo que va a venir después. En el 68, el presbiteriano brasileño Rubén Alves escribe una tesis de graduación que se llama Hacia una teología de liberación humana. Este señor es presbiteriano y es brasileño, pero usa la misma palabra, el mismo término que había usado el peruano, teología de la liberación. Entonces aquí donde se va a usar ese concepto. Bueno, pues en fin, del 69 al 71 hay movimientos sacerdotales en Argentina contra la dictadura. En Uruguay, México, también los sacerdotes están así como unidos y comparten la idea de que en sus respectivos países los gobiernos son nocivos para la gente. Y la verdad, con ver los resultados, ahorita solo hemos visto Argentina, nos falta ver otros datos de Brasil, se va a dar cuenta usted que tenían toda la razón. Es que tenían razón. Bueno, la cosa es que y numerosos católicos
se van involucrando en las guerrillas de la época, ¿verdad? Porque está el mensaje del Concilio Vaticano II de que Dios hace o sea, el verdadero cristiano debe hacer una opción preferencial por los pobres. No debe rechazar a los ricos, pero, porque pues son seres humanos también, ¿no? Pero el que necesita ayuda no es el rico, es el pobre, ¿verdad? Bueno, el Selam va también en esa línea, ¿verdad? O sea que no está mal dentro de la doctrina católica, pero, esto es lo negativo, ¿verdad? Eh, Muchos católicos piensan que efectivamente el comunismo es la solución. Y entonces se incorporan, como lo hizo aquel sacerdote colombiano, en los movimientos guerrilleros que tratan